Bien, mis hermanos, entonces continuamos en esta noche con el estudio de lo que es el tema del Rey del Norte en Jerusalén. Queremos en esta noche identificar bien lo que será, lo que es el Rey del Norte, para poder tener una claridad al respecto de la interpretación correcta del asunto de Daniel capítulo 11 en cuanto a lo que tiene que ver con el rey del norte. ¿Sí? Eh, Queremos llamar la atención porque esta noche vamos a ver la relación entre Daniel 11:45, lo que está comprendido entre Daniel 11:45 hasta Daniel 12:1. ¿Sí? Daniel 11:45 dice así: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Hablando del rey del norte. Entonces queremos empezar a estudiar en detalle quién es este rey del norte que va a llegar a su fin. ¿Es Turquía o es el sistema papal? Hasta ahora, todas las características que hemos analizado detenidamente no se le pueden aplicar a Turquía, sino al sistema papal. Porque Turquía, en primer lugar, como nación que tenía dominio, ese dominio terminó el 11 de agosto de 1840. Turquía sigue existiendo como país, como nación, pero no con dominio como lo hacía hasta antes o hasta el 11 de agosto de 1840. Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está por parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Hermanos, cuando Miguel se levanta, cuando Cristo se levanta para destruir al sistema papal, para destruir al rey del norte. Y todas las naciones que han venido o que este sistema ha venido absorbiendo con sus costumbres y sus doctrinas, ¿sí? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, son destruidas totalmente cuando aparece la roca en Daniel 2. Acá en Daniel 12:1, Miguel se levanta, y levantarse es imponer, instituir su reino para seguir gobernando a sus súbditos. Miguel se levanta en el contexto de que el cuerno pequeño en Daniel 11:45, el rey del norte llega a su fin. Y nadie puede ponerle fin a este rey del norte, sino solamente Dios. A pesar de que él está rodeado de todas las naciones poderosas, ¿cierto? No pueden luchar contra Dios, porque Miguel se levanta para libertar al pueblo de Dios, que está prácticamente al borde de la muerte por el decreto de muerte que ha emitido el rey del norte, el sistema papal, una vez se cierre el tiempo de gracia. El autor de este libro es el pastor Louis F. Ware. 1949 está escrito esto. Y aquí nos va a ayudar. Cuando leamos este libro, cuando lo terminemos de leer, que es un libro realmente muy corto, ¿sí? Pero cuando lo terminemos de leer en unos días, hemos de saber, mis amados hermanos, que seremos muy beneficiados por todo el análisis en el contexto general que se hace, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Así dice el Señor, dice Jeremías 6:16, un texto bien conocido. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. También dice en Apocalipsis 14:4, estos son aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va. Todos necesitan sabiduría para investigar cuidadosamente el misterio de iniquidad que figura en forma tan destacada en las postrimerías de la historia de esta tierra. Hermanos, el misterio de iniquidad
el hombre de pecado, el rey del norte, es identificado como el sistema papal, ¿sí? Y lo vamos a ver, lo estamos viendo ya con todas sus características, ¿sí? No hay nada tan poderoso como la verdad y a menudo nada tan extraño, dijo un autor de apellido Webster. La verdad hoy en día está siendo muy extraña. La mayoría, mis amados hermanos, están siguiendo fábulas y nos vamos a dar cuenta por qué, con una interpretación jesuita, ¿sí? Por eso el apóstol, allí en Daniel dice, hemos leído ahí en Daniel 12, 3 y 4, que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Que nosotros seamos parte de los entendidos, le debemos dar gloria y honra a Dios. Pidámosle de todo corazón a Él que podamos formar parte de los entendidos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque allí en Daniel 12, 3 y 4, hay algo que dice allí, ¿cierto? Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hermanos, los entendidos entenderán, pero los impíos no entenderán. ¿Sí? Entonces, hermanos, dice, la relación obvia entre esos dos versos es que enseñando las cosas reveladas en el libro de Daniel, ellos serán sabios o profesores, como dice los entendidos, y así llevarán muchos a la justicia y tendrán la alegría en la eternidad de ver los frutos de sus labores. Sin embargo, el libro de Daniel en su parte principal no sería completamente entendido hasta que llegue la crisis en el fin. ¿Por qué dice esto? Porque en Daniel 11:40, ustedes que tienen la Biblia allí, pueden leerlo. La palabra de Dios dice, pero al cabo del tiempo, que significa, pero al fin del tiempo, o pero en el tiempo del fin, pero en el tiempo del fin, o fin del tiempo, o al cabo del tiempo, que significa lo mismo. Esta profecía se debía entender una vez inicie el tiempo del fin, que según el conflicto de los siglos, dice que es desde 1798. Entonces, eh, sigo leyendo donde dice, sin embargo, el libro de Daniel en su parte principal no sería completamente entendido hasta que llegue la crisis en el fin, hasta el tiempo del fin. Mientras más cerca está esa crisis, más los sabios, los profesores, los entendidos de justicia, de la cual la inalterable ley de Dios es la norma, según el Salmo 119, 172 y Santiago 2 del 8 al 12, y acerca de la cual trata la controversia revelada en las profecías de Daniel, correrán de aquí para allá en su estudio del libro de Daniel. De esta manera, su conocimiento de Daniel y de las Escrituras generalmente será aumentado. Miren lo que significa la ciencia se aumentará. A nosotros nos habían dicho que eran los transportes, el cohete, el celular, los telegramas, bueno, tanta cosa que ha aumentado la ciencia, pero realmente en el adventismo historicista, ¿qué es o qué significa que se aumente la ciencia? De lo que dice Daniel. Es esto que acabamos de leer, ¿cierto? Y así ellos se volverán más y más eficientes en llevar a muchos a la justicia. Iluminados y estimulados por sus estudios de Daniel y otras escrituras, su devoción a la causa de Cristo les mostrará el camino para ir de aquí para allá a través de toda la tierra, comunicando el conocimiento de su gracia salvadora y de todas las verdades de su santa palabra. Las encantadoras invenciones de los tiempos modernos han permitido a través de la sabia providencia que los profesores de justicia lleven el mensaje de la hora del juicio a todo el mundo. El método a ser empleado en el entendimiento del libro de Daniel es el andar de aquí para allá en las profecías. Esto es una diligente y sincera búsqueda de la verdad profética. ¿Sí? Esto lo está diciendo Urias Smith en su libro Daniel y Apocalipsis,
¿cierto? Página 312. Y nos dice que también podemos ver el conflicto de los siglos en la página 356, 361. En las siguientes páginas, adhiriendo a este principio de andar de aquí para allá en las profecías, ha sido posible identificar positivamente el poder mencionado en Daniel 11:40 como el rey del norte. Miren, esta es una excelente noticia. Según el autor, el pastor Ware, en 1849 que escribió, él dice, corriendo de aquí para allá en las profecías, en las Sagradas Escrituras, ha sido posible identificar claramente, positivamente, el poder mencionado en Daniel 11:40 como el rey del norte e interpretar sus actividades mostradas en los versículos 40 al 45 en relación a la liberación del pueblo de Dios mencionada en el próximo versículo de Daniel 12:1. Yendo de una profecía de Daniel a otra y comparando los pasajes paralelos, ¿sí? Comparando cosas espirituales con espirituales, como se nos dice que hagamos, es la manera que el Espíritu Santo enseña. Y ahí tenemos un fundamento en 1 Corintios y en Isaías, ¿sí? Y comparando esos pasajes nuevamente con otros encontrados en el Apocalipsis y en el sermón del segundo advenimiento del Salvador, ha sido posible aclarar la gran importancia para la Iglesia de la inspirada declaración de que el Rey del Norte vendría a llegar a su fin en Jerusalén. Por eso el libro que vamos a leer se llama El Rey del Norte en Jerusalén. Porque, ¿cuándo es que se le pone fin al Rey del Norte? ¿Cuándo es que se le pone fin al Rey del Norte? Según Daniel 11:45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso, o la tierra gloriosa y santa. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Hermanos, cuando el rey del norte planta sus tiendas para establecerse entre el pueblo de Dios, es cuando Miguel se levanta y le pone fin. Y eso es importante. Por eso el libro que vamos a leer se llama El Rey del Norte en Jerusalén. Y todo esto que vamos a leer vale oro, hermanos, porque esto nos va a ayudar a identificar, como el pastor lo identificó, y va a citar a nuestros pioneros también y a la profeta, cómo ellos identificaron al Rey del Norte como el sistema papal. Y eso es lo que está escrito. Voy a continuar. Entonces, esta profecía no es de menos importancia, no es de menor importancia, sino que es vital para el pueblo de Dios. La aplicación de esta profecía presentada en el espíritu de profecía es vindicada por el siguiente análisis de la última profecía de Daniel, ¿sí? O sea que el autor, el pastor Louis F. Ware, cuando escribió este libro, está diciendo que la aplicación de esta profecía presentada en el espíritu de profecía. Miren, él va a citar a la profeta de Dios, ¿cierto? Reconociendo este poder del rey del norte como el sistema papal. Lo vamos a ver. 1949. Entonces, entendiendo Daniel 11:45 y 12:1, el primer ítem de este libro. Quizás hoy alcancemos a estudiar uno o dos ítems, Dios mediante, aunque parece ser que sí ya tenemos un buen tiempito de haber avanzado. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, dice Testimonios, página 100, para los ministros, página 113. Hermanos, cuando el autor cita esta frase de la profeta, que cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos. ¿Por qué? Porque quizás hasta ahora para muchos los libros de Daniel y Apocalipsis no han sido entendidos. Para otros han sido mal entendidos. Y por eso le están aplicando lo que le pertenece al sistema papal, se lo están aplicando a Turquía, se lo están aplicando a Antíoco Epífanes,
se lo están aplicando a otros sistemas con tal de quitar la vista o la atención del sistema papal. ¿Sí? Entonces, la identificación del Rey del Norte es uno de los temas más importantes que puedan llamar la atención de los adventistas del séptimo día. Es un tema muy importante. Por eso es que le vamos a dedicar tiempo solemne, le estamos dedicando tiempo. Como el fin del Rey del Norte es el clímax de la última profecía de Daniel. Acuérdense esto y no se olviden. Por eso el primer tema que compartimos el Santo Sábado fue así. La última profecía de Daniel y el fin del sistema papal. Porque el Rey del Norte, esta visión del Rey del Norte y el Rey del Sur, y de que Miguel se levanta, contempla la última profecía que se le dio a Daniel. Y esta destrucción del Rey del Norte es la última parte de esa última profecía. Entonces es algo vital. Es una profecía, hermanos, esta última profecía de Daniel, que está comprendida entre Daniel 10 y 12, básicamente Daniel 11, y los primeros versículos de Daniel 12 hasta el 4, los primeros versículos. Es lo último que Dios le muestra a Daniel, y si es lo último, es lo más, quizás es muy importante. En esta profecía está resumido todo lo que le dio en Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, incluyendo parte de Daniel 9, y ahí está resumido todo. Es muy importante, ¿sí? Como el fin del Rey del Norte, que se da en el último versículo de Daniel capítulo 11, como el fin del Rey del Norte es el clímax de la última profecía de Daniel, es muy importante que seamos capaces de identificar este poder. Lo tenemos que identificar claramente, que no quede duda. ¿Y por qué lo hacemos, hermanos? De repetir esto, de detenernos. Lo hacemos primeramente por amor a la verdad, a nuestra salvación, a la salvación de los hijos, de la esposa, de la familia, de nuestros hermanos, y por amor a muchas personas. Aquí no estamos, vuelvo y repito, haciendo alarde de lo cuánto sabemos o cuánto hemos aprendido, ni hacemos alarde de que ellos están en error y nosotros en la verdad. No, lo hacemos por amor y para que muchas personas que apreciamos puedan darse la oportunidad de escuchar estas explicaciones, este fundamento, y poder confrontarse con sí mismos y poder orar para que el Espíritu Santo les ayude a tomar la mejor decisión. Entonces dice, cuando recordamos que la última profecía de Daniel fue dada como la correcta conclusión para las muy importantes profecías que le precedieron, su importancia será vista. Hermanos, mire, vuelvo a leer esta frase. Cuando recordamos que la última profecía de Daniel fue dada como la correcta conclusión para las muy importantes profecías que le precedieron, su importancia será vista. ¿Qué quiere decir esto? Que la profecía de Daniel 11 es la conclusión de todas las profecías anteriores que se le dieron a Daniel. Entonces, mi hermano, si usted quiere y yo queremos entender correctamente Daniel 10 al 12, específicamente Daniel 11, debemos haber entendido primero Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, porque estas tres profecías son paralelas y siguen el mismo lineamiento de Daniel capítulo 11, de Daniel 10 al 12. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma dividida, el cuerno pequeño, el fin del cuerno pequeño del sistema papal y el establecimiento del reino de Cristo. Es impensable, hermanos, aceptar que Daniel 10 al 12 no siga el mismo lineamiento que Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. No podría ser la conclusión de esas profecías. Sería una profecía diferente si le aplicáramos el término del Rey del Norte a Turquía y no al sistema papal. ¿Sí? Bueno, entonces dice esto, miren, dice esto. Todas las profecías previas de Daniel tienen su consumación en esta última profecía.
Esta profecía le fue revelada después de haber pasado 3 semanas en ayuno y en oración para poder obtener una luz más clara de las profecías previas. Hermanos, cuando Daniel cuando Daniel sale de la profecía de Daniel 8, ¿sí? Cuando Daniel sale de la profecía de Daniel 8 y ve, hermanos, lo que estaba pasando con el cuerno pequeño, pues él se enferma. Él se enferma. Y luego él ayuna, ora, llora, clama, ¿cierto? Y en base a eso, el Señor, hermanos, viene y le revela esta profecía. Muy bien, hermanos. Entonces, estamos aquí, ¿no es cierto? Daniel ayuna, entra en oración para poder obtener una luz más clara de las profecías previas. Es obvio, por lo tanto, que a menos que nos aproximemos a este asunto en la luz de las profecías que le preceden, no entenderemos correctamente el clímax de todo esto. ¿Y cuál es el clímax de todo lo que está escrito en Daniel? El fin del rey del norte en Jerusalén. Se vuelve interesante esto que estamos leyendo, que estamos empezando a leer. ¿Está bien? Hermanos, entonces, al final, hermanos, dejaré un espaciecito para las preguntas y aportes. En relación a la interpretación de las profecías previas de Daniel, los adventistas del séptimo día son unánimes. O sea, los adventistas del séptimo día, prácticamente la mayoría tienen unanimidad en Daniel 2, en Daniel 7 y ya menos en Daniel 8, porque, bueno, ahora en estos últimos tiempos, recuerden que él escribió en 1949, él está escribiendo esto en 1949. Han pasado casi 70 años, hermanos. Yo no podría decir lo mismo ahora, de que en relación a la interpretación de las profecías previas de Daniel, o sea, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, los adventistas son unánimes. ¿Por qué? Porque ahora, desde 1957 en adelante, ya el cuerno pequeño, ya la bestia, ya no es el papado para los adventistas. ¿Sí? Ya el continuo no es el continuo paganismo, sino el continuo sacrificio. Ya digamos, la interpretación de la purificación del santuario ya no es lo mismo. Para el adventista moderno, desde 1957 para acá, la expiación terminó en la cruz. Entonces ya le cambia el sentido a la profecía, ¿sí? En Daniel 8 ya no hay unanimidad. Ya el ungimiento del Santo de los Santos ya no se aplica a Cristo, el ungido, sino al lugar santísimo, ¿sí? Ya la bestia no es el sistema papal, ya la marca de la bestia no es la obligatoriedad del descanso dominical. Ya no hay unanimidad. Quizás hasta el momento cuando él escribe, había unanimidad en las profecías de Daniel, en las 3 profecías, 2, 7 y 8. Pero la misma unidad no se mantiene en relación a la interpretación de la última profecía de Daniel. Miren que ya para esa época ya no había unanimidad en la interpretación de la profecía de Daniel 11. Ya no había unanimidad. Es más, ahora nos vamos a dar cuenta que inclusive, hermanos, después de 1844, por allá en 1870 pasados, ya lamentablemente Urias Smith, que había estado de acuerdo con los pioneros y la profeta, de que el rey del norte era el sistema papal, ya él escribió y dijo que era Turquía. Pero bueno, no lo vamos a demeritar.
vamos a entender por qué escribió eso él, ¿cierto? Y qué dijo Jaime Juárez de eso, y qué dijo la profeta de Dios al respecto de eso. Recuerden que algunos de nuestros pioneros en su momento pues cometieron algunos errores, pero ellos reconocieron, se arrepintieron y volvieron, ¿cierto?, a enmendar sus faltas, sus errores. No fueron infalibles, eran nuestros pioneros y debemos aprender de sus escritos que están de acuerdo con el espíritu de profecía y la palabra de Dios. Habrán muchas cosas, hermanos, que nosotros tenemos que desechar de ellos, porque muchos de ellos se equivocaron en cierto momento, pero en cuanto a la doctrina que permaneció, quizás ellos se equivocaron en cierto momento, pero después corrigieron. Otros no corrigieron y otros entraron en apostasía y ahí se mantuvieron y ahí murieron en apostasía. Es el caso de Canray, el pastor Canray. Es el caso de Kellogg y otros que quizás ustedes ya conocen. Vamos a seguir. Dice, pero la misma unidad no se mantiene en relación a la interpretación de la última profecía de Daniel. La razón para esto es porque la porción concluyente de Daniel 11, de los versículos 36 al 45, no es interpretada de acuerdo con el mismo principio con que son interpretadas las que le preceden. Aquí hay un error, hermanos. Aquellos que interpretan con otro principio de interpretación la parte de Daniel 11, especialmente los versículos 36 al 45, si no le aplican el mismo principio de interpretación histórico o historicista, entonces obviamente no hay unanimidad. No puede ser que a Daniel 2, a Daniel 7, a Daniel 8 le apliquen el principio de interpretación historicista y a Daniel 11 del 36 al 45 le apliquen otro principio de interpretación. Obviamente que va a haber variación, no va a haber unanimidad. Entonces dice, la razón para esto es porque la porción concluyente de Daniel 11 del 36 al 45 no es interpretada de acuerdo con el mismo principio con que son interpretadas las que le preceden. Cuando el pueblo de Dios aplica este principio consistentemente, la unidad manifestada en relación a las primeras profecías de Daniel también será mantenida en relación a esta última profecía. Cuando este tiempo llegue, como ciertamente llegará, entonces se verá entre nosotros, como dijo la profeta. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, entonces habrá un reavivamiento. Un verdadero reavivamiento. Claro, hermanos, vamos a quedar abismados cuando terminemos de leer esto. Y esto nos va a ayudar, hermanos. Yo les aseguro que sí. Entonces dice, y ese gran reavivamiento, habrá entre nosotros un gran reavivamiento, y ese gran reavivamiento, los siervos del Señor declararán que vendrá cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos. Y vuelve a citar Testimonios para los Ministros, página 103. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa totalmente diferente. Dice la página 114 del mismo libro. Ciertamente esto significa mucho más que tener un gran conocimiento de las fechas y de la historia con ellas relacionada. Hermanos, es importante saber las fechas y los acontecimientos relacionados con esas fechas, pero es diferente a saber esos datos que a entender la solemnidad del tiempo en que estamos viviendo. Porque, hermanos, para nosotros es un gran privilegio vivir en este tiempo, cuando el rey del norte está a punto de llegar a su fin. Y el rey del norte está a punto de llegar a su fin. Eso nos debe alegrar, porque entonces se va a levantar Miguel para defender a su pueblo y establecer su reino y entregarle su reino a sus siervos, hermanos. Eso es muy importante, es muy solemne. Bueno, entonces, sigo leyendo. Ciertamente esto significa mucho más que tener un gran conocimiento de las fechas y de la historia con ellas relacionada. En relación a los resultados a ser obtenidos de un mejor entendimiento del Apocalipsis, leemos: una cosa ciertamente será entendida del estudio del Apocalipsis.
que la relación entre Dios y su pueblo es cercana y decidida. Qué interesante. Las cosas reveladas a Daniel fueron después completadas por el Apocalipsis hecho por Juan en la isla de Patmos. Estos dos libros debieran ser estudiados cuidadosamente. Interesante el consejo, ¿no? Es muy importante porque ojalá pudiéramos imprimir esos dos libros juntos explicados. A Juan le fueron mostradas escenas de profundo y emocionante interés en la experiencia de la iglesia. Él vio la posición, los peligros, los conflictos y la liberación final del pueblo de Dios. Asuntos de vasta importancia le fueron revelados a él, especialmente para la última iglesia, para que aquellos que saliesen del error hacia la verdad puedan ser instruidos en relación a los peligros y conflictos que estarán delante de ellos. Conflicto de los siglos, página 341 y 342. De esta inspirada instrucción podemos saber que vendrá un tiempo cuando los libros de Daniel y Apocalipsis serán mejor entendidos. Y entonces se verá entre nosotros un gran reavivamiento, porque un mejor entendimiento de estos libros revelará la cercanía de Dios con su pueblo. También aprendemos que el Apocalipsis es el complemento de Daniel, de tal manera que un estudio del Apocalipsis arrojará luz sobre el libro de Daniel, como se mostrará más adelante. Este hecho nos confirma en nuestro entendimiento de Daniel 11:45. Es que Daniel y Apocalipsis se complementan, son libros hermanos. No puede ser, mis amados hermanos, no puede ser que en el libro de Daniel, se identifique al rey del norte como Turquía, y en el Apocalipsis se identifique al hombre de pecado como el sistema papal. Habría una incongruencia aquí, ¿verdad? En las profecías previas de Daniel, el Señor le ha mostrado las experiencias a través de las cuales el pueblo de Dios pasaría. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. En sus 3 semanas de ayuno y de oración, Daniel le pidió al Señor más revelaciones relacionadas con los peligros y los conflictos del pueblo de Dios. Y como Daniel le pidió más explicación y más conocimiento y más revelaciones relacionadas con los peligros y los conflictos del pueblo de Dios, pues Dios le muestra ahí el conflicto que el pueblo de Dios va a tener con el rey del norte en el tiempo del fin. Claramente está especificado cómo el rey del norte iba a entrar a la tierra gloriosa, a implantar sus tiendas, a hacer guerra y a perseguir a los santos. Para eso es que se va a levantar Miguel, para liberar a su pueblo. Entonces, su oración fue respondida en la luz que se le dio en la última profecía. Vea Daniel 10:14. Podemos leer aquí en un momentico lo que dice Daniel 10:14, hermanos, que dice así: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteros días, porque la visión es para esos días. Por favor, amados hermanos, aquellos que están entendiendo que el rey del norte es Turquía, deben saber que en Daniel 10:12 se presenta la visión del río Hidekel. Y que esa visión, aquí en Daniel 10:14, se dice claramente que esa visión, mis amados hermanos, es que el ángel Gabriel vino para explicársela, para hacerle saber a Daniel lo que ha de venir a tu pueblo, a la tierra gloriosa, no a Turquía como nación, a tu pueblo, que es la tierra gloriosa, donde el rey del norte va a entrar y va a instaurar sus tiendas y va a perseguir y matar al pueblo de Dios. Y entonces dice a tu pueblo en los posteros días, porque la visión es para esos días. La visión no se puede aplicar a Turquía, que terminó su dominio el 11 de agosto de 1840. 1840, aunque ya formaba parte del tiempo del fin que empezó en 1798. Pónganse a pensar, hermanos, ustedes. Si el tiempo del fin, de acuerdo a la profeta en el conflicto de los siglos, y a nuestros pioneros también, empezó en 1798, y de acuerdo a la Biblia,
¿sí? De los 1260 años que empezaron en el 538 y van a 1798. ¿Cómo puede ser que esta profecía del tiempo del fin y las profecías selladas de Daniel, a las cuales se les iba a quitar el sello en el tiempo del fin, cómo puede ser posible que a una profecía que duró tantos años sellada, desde el año 600 antes de Cristo, le pueda ser quitada en 1798 el sello y termine en 1840? Ni casi 42 años nomás de sellada. No puede ser. No serviría, no tendría fundamento aplicarle el término del rey del norte a Turquía. Bueno, hermanos. Entonces, dice acá, su oración fue respondida, ¿no es cierto? Para interpretar esta profecía en armonía con el expreso propósito por el cual le fue dada, requiere un mejor entendimiento de los libros de Daniel y Apocalipsis que aquel que interpreta al rey del norte como Turquía. Mire que esto no es casualidad. Espero que la persona que está o que dio lugar, gloria a Dios, la persona que dio lugar a este estudio, en el momento en que lea esto, sepa que esa posición que ella estaba creyendo o está creyendo, espero que ya no sea así, ya fue sacada a la luz o confrontada por el pastor Boer en 1949. Porque, hermanos, en 1949 él dice, mire, aquí hay personas que están malentendiendo Daniel y Apocalipsis y le están y necesitan un mejor entendimiento de los libros de Daniel y Apocalipsis que aquel que interpreta al rey del norte como Turquía. Entonces, interpretar al rey del norte de Daniel 11 como Turquía, pues no es nuevo. No es nuevo. Y viene de mucho tiempo atrás. Un correcto entendimiento de Daniel 10, del 40 al 45, en relación al fin del rey del norte en Jerusalén, nos arrojará un diluvio de luz sobre otras porciones de las escrituras que son vitales para el tercer mensaje angélico. Se encontrará que contiene un emocionante mensaje de triunfo para el pueblo de Dios. Y eso es lo que hemos venido presentando, hermanos. ¿Sí? Eso es lo que hemos venido presentando, ¿sí? Lo que hemos venido presentando es que al entender correctamente Daniel y Apocalipsis en relación con el rey del norte, su verdadera interpretación, eso nos va a arrojar un mar de luz sobre otras verdades. Y sobre todo, hermanos, vamos a encontrar que contiene un emocionante mensaje de triunfo para el pueblo de Dios. Porque el mensaje de triunfo está allí en Daniel 12:1. Cuando Miguel se levanta y viene a darle libertad a su pueblo, que estaba por caer en manos del rey del norte para ser destruido y muerto. ¿Sí? Entonces, fíjense, malentender el rey del norte de Daniel 11 conllevaría, malentender la aplicación del rey del norte, conllevaría a muchos otros errores. Muchos otros errores conllevaría. Pero entenderlo correctamente, ¿a qué conllevaría? A un mar de verdades. Entonces hay una cosa muy importante aquí para decidir, ¿cierto? Bueno, en la parte final vamos a empezar a estudiar aquí, y este es el objetivo del estudio de esta noche, por eso lo programé hasta las 9, hermanos. No se me vayan a distraer ni a dormir. La identidad del rey del norte. Leamos, ¿qué dice? Además de lo que hemos explicado, tanto Daniel como Juan nos informaron de los peligros, conflictos y de la final liberación de Daniel 12:1 del pueblo de Dios. Ellos, Daniel y Juan, hablan de esto en el tiempo del fin, los peligros y conflictos y de la final liberación del pueblo de Dios. Juan describió estos peligros, Juan en el Apocalipsis,
Juan describió estos peligros, conflictos y la final liberación del pueblo de Dios en relación con las fuerzas satánicas de la Babilonia espiritual. Y eso está registrado en Apocalipsis del 13 al 19. Daniel describió las mismas cosas en relación con el rey del norte. Miren qué paralelismo tan bonito. Mientras Juan en Apocalipsis describe estos peligros, conflictos y la final liberación, en Apocalipsis 13 al 19, en relación con la Babilonia espiritual, Daniel hace lo mismo en relación con el rey del norte. ¿Sí? Hace lo mismo con el rey del norte. O sea que el rey del norte en Daniel equivale a la Babilonia espiritual del sistema papal en Apocalipsis, del 13 al 19. Eso es lo que está queriendo decir el pastor Güera acá. Nuestra atención debiera concentrarse en el hecho de que en las partes donde la sierva del Señor se refiere a la profecía de Daniel referente a la liberación del pueblo de Dios, donde ella se explaya bastante en sus descripciones gráficas de aquel gran evento, ella no hace la más mínima referencia al fin de Turquía. Hermanos, el pastor Boer nos acaba de dar una muy buena interpretación aquí. La profeta de Dios, cuando se refiere a la liberación del pueblo de Dios, conflicto de los siglos, capítulo 41, y otros más, donde ella se explaya bastante en sus descripciones gráficas de aquel gran evento de la liberación del pueblo de Dios, ella no hace la más mínima referencia al fin de Turquía, al fin de la nación de Turquía. Ella no le aplica en ningún escrito, ni en el conflicto de los siglos, ni en otro escrito, cuando se refiere a la liberación del pueblo de Dios. No aplica en ningún momento a la destrucción de Turquía como nación. No lo hace. Ella se refiere al sistema papal. Lean el conflicto de los siglos. Vuelvan a leer, discúlpenme, vuelvan a leer el conflicto de los siglos, capítulo 41. Y no van a encontrar que la hermana Juárez mencione a Turquía, al fin de Turquía. Por ejemplo, dice, lea los capítulos 40 y 41 del conflicto de los siglos relacionados con la liberación del pueblo de Dios y observe si esta liberación del pueblo de Dios es descrita en relación con los juicios que caen sobre Babilonia. En primeros escritos, página 282 al 285, en el capítulo El tiempo de angustia, la sierva de Dios invariablemente habla de la liberación del pueblo de Dios. Mira, aquí hay otro libro para leer. Primeros escritos, página 282, que se llama El tiempo de angustia. Y allí la sierva de Dios invariablemente habla de la liberación del pueblo de Dios en relación con con la implantación forzada del falso sábado de Babilonia y de tratar de matar al pueblo del Señor debido a su lealtad a la ley de Dios. El pueblo que conoce a su Dios es leal a Dios. No se hace la más mínima referencia al fin de Turquía. Pero en Daniel 11:45 y 12:1, el fin del rey del norte es mencionado en relación con la liberación del pueblo de Dios. La conclusión obvia deriva de esta asociación, la conclusión obvia derivada de esta asociación es que el rey del norte es responsable por los peligros y conflictos de la iglesia, del pueblo de Dios, de la tierra gloriosa, y que es la obra mala contra la iglesia, el pueblo de Dios, la que necesita de la intervención del Señor para darle la liberación a su pueblo. Hermanos, qué fácil entender esto, ¿verdad? Es el rey del norte, es el sistema papal el que está actuando y causándole peligros y conmociones y persecuciones al pueblo de Dios, y por eso el Señor va a intervenir, por eso se va a levantar Miguel. Aquí no, aquí Miguel no se va a levantar contra Turquía. Miguel se levanta contra el sistema papal en el contexto de la liberación final del pueblo de Dios.
Bueno, sigo leyendo. Como el rey del norte ejecuta la misma obra que el papado, solo podemos llegar a una conclusión, la cual es que el rey del norte se refiere al papado. Aquí lo dice el pastor Boer. Y es que es así, hermanos. En este contexto, donde escribe la profeta de Dios sobre la liberación del pueblo de Dios en relación con lo que hace, con las actuaciones del sistema papal, es que interviene el Señor Jesucristo, es que se levanta Miguel. Y por eso el pastor Boer dice, como el rey del norte ejecuta la misma obra que el papado. ¿Y cuál es la misma obra que el papado? Entra a la tierra gloriosa, implanta sus tiendas, persigue al pueblo de Dios, ordena matar al pueblo de Dios. Entonces, la conclusión, si dice, solo podemos llegar a una conclusión, la cual es que el rey del norte se refiere al sistema papal. Así vemos por qué Juan el revelador y la sierva del Señor describen la liberación final del pueblo de Dios, mientras describen los juicios de Dios sobre la Babilonia espiritual. Daniel, Juan y el espíritu de profecía están en perfecto acuerdo en este sentido de llamarle al rey del norte en Daniel 11 y el sistema papal y en Apocalipsis la Babilonia espiritual. ¿Están de acuerdo? Daniel, Juan y la profeta de Dios. Cuando esta verdad sea vista por el pueblo de Dios, habrá entre nosotros un gran reavivamiento, porque esto requiere un mejor conocimiento de los libros de Daniel y Apocalipsis, para entender completamente por qué el rey del norte es el papado y para saber cómo él llega a su fin en Jerusalén. Para entender las profecías que le fueron dadas, Daniel ayunó y oró durante 3 semanas. Lo dice Daniel 2, Daniel 10, del 2 al 3. Juan lloró mucho, lo dice Apocalipsis 5:4, debido a su intenso deseo de un verdadero entendimiento de las revelaciones dadas, que le fueron dadas. Cuando el pueblo de Dios se une en ayuno y en oración y en llorar, con un intenso deseo de tener un mejor conocimiento de los libros de Daniel y Apocalipsis, ellos verán que el rey del norte no puede ser Turquía, sino que sin lugar a dudas es el papado que llega a su fin, debido a su persecución del pueblo de Dios. Mis apreciados hermanos, esto es lo que se escribió en 1949 por uno de los pastores adventistas conocedores de todo lo que había escrito la hermana White y los pioneros al respecto. A esta conclusión se llegó. Y las explicaciones que él da están de acuerdo con los lineamientos del adventismo historicista. No podemos llegar a otra conclusión. Hermanos, por eso necesitamos, de acuerdo a esta recomendación, si queremos llegar a un mejor entendimiento de Daniel y Apocalipsis, hermanos, tenemos que orar, tenemos que ayunar y quizás tengamos que llorar, desaprendiendo el error y aprendiendo la verdad. Pero hermanos, se necesita el poder de Dios para eso, se necesita la humildad para aceptar que he venido quizás entendiendo mal Daniel y Apocalipsis. Y ahora el Señor me da la linda oportunidad de conocer la verdad. Y si lo ha hecho, mis apreciados hermanos, si lo ha hecho con nosotros y si lo va a hacer con la persona que dio motivo para estudiar este tema, o con las personas que están creyendo lo mismo, es porque Dios ve tanto en ellos como en nosotros, quizás una sinceridad de propósito, quizás ve un celo verdadero por buscar la verdad y defender la verdad y predicar la verdad. Por eso, mis amados hermanos, es que debemos estar muy pendientes, orando, estudiando y buscando la verdad, buscándola como a un tesoro. Mis amados hermanos, mañana, con la ayuda de Dios, estaremos continuando con el estudio y mañana vamos a ver un punto que es muy importante.
Lo que los pioneros del movimiento del advenimiento escribieron y entendieron sobre el Rey del Norte. Mañana vamos a ver lo que el pastor Jaime White, el esposo de la profeta, que fue 3 veces presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, uno de nuestros grandes pioneros, lo que escribió al respecto de lo que dijo Urias Smith. ¿Sí? Vamos a ver esa parte que es muy interesante, ¿sí? Respecto a esa interpretación que se estaba dando ya por esa época. Y eso nos va a llevar, hermanos, a entender mejor, mucho mejor, el libro de Daniel y Apocalipsis. Mañana nos vamos a detener en esa parte. Así que, mis hermanos, tenemos unos minuticos. Permítanme, voy a leer aquí un chat. Parece ser que aquí hay una pregunta. ¿Qué significa que la ciencia se aumentará? Bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? Ya lo leímos ahí, lo leímos y básicamente, hermano Luis, que la ciencia se aumentará en el contexto de cómo lo dice Daniel capítulo 12, porque eso que usted pregunta está escrito en Daniel capítulo 12, ¿cierto? Versículo 4, donde le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. El libro de Daniel, las profecías de Daniel, iban a estar selladas desde el momento en que él las escribió hasta, dice el versículo, hasta el tiempo del fin. Cuando inicia el tiempo del fin y se le quita el sello a las profecías de Daniel, entonces dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El conocimiento de las profecías escritas por Daniel y Juan se iba a aumentar al revisar las páginas de la profecía, las páginas de la Biblia, un poquito aquí, un poquito allá. Se iba a aumentar el conocimiento para la gloria de Dios. Y por eso es que el Señor levanta al pueblo adventista después de 1798 para darle la correcta interpretación profética. Le ha quitado el sello a las profecías de Daniel y ahora levanta a un pueblo con unas verdades solemnes, con unas verdades, un pueblo especial con unas verdades especiales. ¿Sí? Mis hermanos, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o aporte al respecto, pues este es el momento de hacerlo, apreciados hermanos. Entonces, estamos para escucharlos, hermanos. Es bueno recomendarles que, por favor, para un mejor entendimiento, podamos revisar el material que hemos compartido en videos, los 2 últimos temas, y ya algunos han pedido que se les envíe al WhatsApp personal este libro que estamos leyendo. Vamos a estar compartiendo una vez. Yo había pensado en compartirles el PDF de lo que estudiamos el sábado, en unos próximos días, después de que terminemos de explicarlo todo, porque nos falta explicar algunas cosas, ¿sí? Y compartir este libro. Pero continuamos entonces el día de mañana. Mis amados hermanos, ¿tienen algún aporte, alguna pregunta, algo que decir, mis amados hermanos? Buenas noches, hermano Heriberto. Mi pregunta es, ¿cómo es lo de los libros? ¿Hay que comprarlos? ¿Cuánto valen? ¿O su merced los envía y uno paga aquí el aporte? Porque si los envía, pues yo recibo y entonces de pronto salgo por ahí, aunque sea donde los vecinos a entregar. Pero entonces, para saber si cuánto valen o se paga únicamente el aporte. Hermana Elisa, el Señor la bendiga. Amén. Muchos saludos, hermana. Gracias. Hermana, casi me da un infarto en este momento cuando usted me dice hermano Heriberto.
Ay, Eso qué es, pena, hermano ya, Carlos. her- hermana Elisa, eso es como llamarle al rey del norte, llamarle Turquía. ¿Sí? Entonces, mi hermanita, ya les estaremos comentando el asunto. Denos un tiempito porque nosotros, bueno, hago una aclaración, nosotros no vendemos libros, es el propósito de enviar algunos materiales a los hermanos. En principio vamos a estar enviando los diagramas proféticos, la ley de Dios y algunos volantes para que se haga la obra, ¿cierto? Y estamos ya en el proceso de empezar a imprimir el gran movimiento adventista, la gran controversia. Y en la medida que el Señor nos permita, ya estaremos hablando de ese tema, ¿cierto? Pero en principio tenemos que decir, nosotros no vendemos ningún material que compartimos, sencillamente el Señor hace la provisión y ahí compartimos de acuerdo a lo que se vaya dando. De eso hablaremos quizás ya en otro momento. Al respecto de este tema, apreciados hermanos, si hay algún aporte o alguna pregunta, lo hacemos. Si no, vamos a orar. Bueno, ¿Alguien? muchas gracias, hermano. Bueno, hermanita, Dios la bendiga. Discúlpeme, porque es que como yo tengo también el hermano Heriberto ahí en la esta, entonces no lo he borrado ni nada, porque yo lo escuchaba. Entonces, por ese motivo, qué pena. No se preocupe, hermana Lisa, Dios la bendiga. Bueno, hermanos, mi hermana Unice, el Señor la bendiga. Amén, hermano Carlos, igualmente. Amén, mi hermanita. Tengan la amabilidad de orar, por favor, desde ya. Vamos a colocarnos de rodillas. Amén. Eterno Dios y Padre amado, que tu morada es el cielo. Delante de tu divina presencia estamos dándote gracias por el don de la vida, por la oportunidad que nos permites en esta noche de escuchar estos importantes temas que son de gran importancia para nuestra vida espiritual, para poder comprender los tiempos en los cuales estamos viviendo. Tenemos que llegar a comprender las profecías para así, oh Dios, no ser engañados y para poder ayudar a otros. Gracias, amado Dios, por este grupo historicista, porque a través de él nosotros podemos aprender mucho y podemos ser cada día edificados en tu palabra. Gracias, Señor, por tus bendiciones que derramas a diario sobre nosotros, sobre todo este maravilloso conocimiento, por el pan físico y el pan espiritual que nos das cada día. Padre amado, hemos llegado al final en esta noche de este importante tema. Queremos pedirte que nos regales una noche en paz y tranquilidad, nos des un bello amanecer para poder seguir alabando y glorificando tu santo nombre en las primeras horas de la mañana. Padre bondadoso, bendice todo tu pueblo en todo el mundo, bendice a los hermanos que emplean tiempo para estudiar y para compartir y permite que cada uno de nosotros sepamos aprovechar todo este esfuerzo que ellos hacen y que de esta manera, amado Dios, nuestras vidas puedan estar preparadas para cuando tú vengas en gloria, podamos ir a morar contigo para siempre. Bendice a cada familia en todo el mundo. Guárdanos y acompáñanos en esta noche y regálanos una noche de paz y tranquilidad. Agradecidos en el nombre santo y poderoso del Señor Jesucristo, lo rogamos todo. Amén. Amén.